Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros. Bienvenido a Estudio ONU. Este es nuestro podcast, también es suyo. Y es presentado por Naciones Unidas El Salvador. Este es su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Y para que usted se quede con todas las emisiones que vienen, le recuerdo que estamos en varias plataformas, en Spotify, en YouTube. Pero lo más importante es que este contenido es útil para todas las personas. Así que recomiéndelo, compártalo con sus amigos y conocidos para hacer de esto una herramienta útil de información. Les saluda Roberto Reyes. Recuerde que en cada episodio procuramos ser una herramienta de comunicación básica que busca que usted se informe y tome las mejores decisiones. La nueva normalidad que muchas personas promueven aún está lejos de dar a conocer muchos de los efectos que están por venir. ¿Qué descubrimos? ¿Qué hace falta? Estas son preguntas que muchas personas nos hacemos. Es por eso que hoy nos acompaña Birgit Gerstenberg, coordinadora residente de ONU El Salvador. Bienvenida, Birgit. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es un gusto tenerla acá y vamos a empezar así ya con la primera pregunta. A ver, ¿qué cambió con la pandemia COVID-19 y más que todo, qué dejó en evidencia todo esto? Gracias por la pregunta porque creo que es muy pertinente. Dejó en evidencia que los problemas que ya hemos identificado en lo social, en lo económico, de seguridad, de gobernabilidad democrática, Estado de Derecho, son situaciones que en la emergencia y la crisis que acompaña la emergencia se profundizan, se exacerban, se marcan más fuertes y se comprueban como claves sobre los cuales hay que actuar. Y no solo como ya se hace, sino de manera diferente para dar respuestas que nos posibilitan a todos convivir con dignidad en la normalidad nueva con un virus, ¿no? Y eso creo que es un reto, un desafío que antes no hemos vivido, al menos no en nuestros tiempos de vida, porque una pandemia así fue sufrida del virus del gripe hace un siglo y países africanos el ébola. Y la emergencia de la pandemia entonces nos obliga a pensar en un antes, un durante y después. Y no solamente pienso esto en números, pero también en comportamientos y relaciones humanas y sociales, valores que debemos reforzar en la convivencia, la cultura de la violencia que El Salvador está viviendo y cómo se expresa en las polarizaciones diferentes que sufre la sociedad salvadoreña. Es decir, la crisis no la tenemos que pensar únicamente desde que los números económicos, los números sociales cambian y nos ponen nuevos problemas o exacerban los que existen, sino es una crisis mucho mayor en que debemos pensar cuál es el pacto social que queremos en la sociedad. Cuando vemos un par de cifras, está claro que vamos a tener un reto sin precedentes ante nosotros, ¿no? Antes del COVID, y esas son cifras hasta ahora, que no estamos ni siquiera en medio de la crisis, sino estamos al inicio. Antes del COVID-19, en 26.3% de los lugares se vivía en condiciones de pobreza por ingreso. 30% en las zonas rurales y 24.1% en las zonas urbanas. Estas son realidades que quedan aún más evidentes y que las personas viven en pobreza
son siempre más vulnerables y que hay un grupo que había superado esa condición, pero en consecuencia de la crisis puede caer de regreso a la pobreza, a ser más vulnerable y, según las estimaciones, retrocederían en su avance. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que la clase media pasará del 22% a un 17% de la población. Y la pobreza podría llegar a ser entre el 54 y el 57% de la población, cuando ya estuvimos en niveles más bajos. También cambian las condiciones del empleo. Por ejemplo, ya hasta ese punto, más de 60,000 personas han perdido un empleo formal y siendo 60,000 personas en el sector informal. Esa realidad para muchas personas significa bajos ingresos, significa que las vidas familiares se van a afectar y la economía que en su base se concentraba en el sector informal que ocupaba la mayor parte de la población activa económicamente, va a tener un golpe fuerte por la crisis y la condición de la informalidad se vuelve más precaria, más cruda en las consecuencias para las personas que están afectadas por ella, ¿no? Y también creo que es importante ver que las tormentas Amanda y Cristóbal han realizado un efecto adicional hacia las comunidades afectadas, con más de 400 casas dañadas, 125,000 personas afectadas directamente, 336 miles de personas que estaban ya en la inseguridad alimentaria severa. Hay que adicionar a las personas que están dependiendo de ayuda humanitaria directa y 56,000 hectáreas de maíz menos que fueron inundados por las lluvias recién sembradas. Y todo eso tiene impactos sociales y en el ambiente también, que es consecuencia del cambio climático. Por eso creo que esta crisis no la debemos tomar como algo pasajero, ¿no? Sino lo tenemos que tomar como algo serio. Especialmente quisiera llamar la atención sobre los efectos que tiene esto también en la juventud, ¿no? La juventud y los niños están entre los grupos y sectores más vulnerables. Y el hecho de que las escuelas están cerradas y solamente el 20.6% de los hogares tienen acceso al Internet en su vivienda y solamente 87.3% de los hogares tienen la televisión en su vivienda, hace que muchos niños están fuera del aprendizaje, fuera de la escuela, y algunos de ellos no van a regresar al sistema escolar. Entonces yo creo que eso es un punto que tenemos que tomar en cuenta, pero también consecuencias como que la deuda que tomamos hoy en el Estado la tendrán que pagar los que ahora son niños jóvenes, ¿no? Y no de olvidar, 67% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida y hay cifras que asustan sobre el aumento de la violencia sexual y la violencia contra las mujeres durante la pandemia, incluso los feminicidios. Había un día en que había más muertes por feminicidio que por COVID, ¿no? Durante la crisis. Entonces creo que esas son llamadas de atención que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos que cambia la crisis acompañada de la pandemia para nosotros. En realidad difíciles datos, pero ¿qué elementos son claves para retomar una recuperación que ubique a la sociedad en un mejor camino? Sí, mire, yo quiero hablar desde el punto de vista de Naciones Unidas, ¿no?
cuáles son las líneas estratégicas que nosotros impulsamos, porque yo creo que ese podcast no va a poder alcanzar para hablar en general, ¿no? Y lo que sí creo que es importante resaltar, de que también necesitamos y dependemos en Naciones Unidas, es que el gobierno y la sociedad salvadoreña, los actores principales en las empresas privadas, los académicos, las organizaciones sociales de la sociedad civil, que haya un pensamiento estratégico social, que hay alianzas para pensar qué debe ser un Salvador que queremos en el futuro en base al COVID, a nuestra experiencia en la pandemia. ¿Qué es lo que necesitamos sacar? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos como país para reiniciar nuestra vida de otra forma, ¿no? Y eso necesitamos como Naciones Unidas, porque nosotros no vamos a inventar en Naciones Unidas el rumbo del país. Tiene la responsabilidad primaria el gobierno y todos los actores que colaboran y también que tienen posiciones estratégicas en la economía, en los servicios sociales, en la planificación de las comunidades, etc., ¿no? Ahí tenemos que estar todos juntos y Naciones Unidas asistirán para levantar las líneas estratégicas para el país que necesitan ser instaladas para superar los efectos que tenemos ahora. Y el secretario general de las Naciones Unidas ha lanzado un plan global en junio de este año, donde se han identificado 5 áreas en que las Naciones Unidas están especialmente bien puestos para ayudar a los países en una estrategia de recuperación, ¿no? Y las 5 áreas son, creo que, coincidentes con lo que cada país, incluso El Salvador, podría estar de acuerdo. La pandemia básicamente es un problema sanitario, es de salud, pero tiene un efecto mucho más amplio. Es decir, pero la salud es primero, porque si queremos abrir la economía, tenemos que pensar primeramente en el ambiente, en el contexto epidemiológico, ¿no? Entonces, la salud primero, que significa garantizar los servicios esenciales de salud para todas las personas, y no solamente para los que tienen un seguro, para los que tienen el dinero para pagar un seguro privado, sino para especialmente los que no lo tienen. Porque la pandemia no para delante de las diferencias de clase, el ingreso o de acceso, sino si permitimos que los que menos tienen el virus, es mucho más fácil que toda la sociedad esté afectada. Como si protegemos a todos y logramos que la sociedad reciba un efecto mucho menor. Es decir, la salud, la cobertura universal de salud, de los servicios de salud. Creo que ese es un momento en que se ha focalizado la emergencia y que debe ser como una lección que no podemos olvidar, ¿no? Y también creo que es importante salud, no solamente como respuesta a la pandemia, sino para también en paralelo poder atender todos los demás brotes de otras enfermedades como las enfermedades como diabetes, hipertensión. Enfermedades crónicas. Y la idea aquí realmente es de tener una respuesta integral a un sistema de salud que hay que replantear. El segundo marco del secretario general es proteger a las personas, la protección social y los servicios básicos, y especialmente las personas vulnerables. Y esos son los niños migrantes retornados,
personas en las áreas rurales que dependen de servicios que no están perfectos, como el agua potable, la energía eléctrica, educación y salud. Personas como mujeres que tienen que cuidar a toda una familia sin mucho ingreso. Personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas, etc. Entonces, la protección de las personas, especialmente las más vulnerables. El tercer marco se refiere a la respuesta económica que protege empleos, que trata de revivir el sector informal y ojalá convertirlo en algo mejor de lo que es ahora, ¿no? Especialmente considerando que solamente 2 de cada personas tienen trabajo decente en este momento en El Salvador y que la mayoría trabaja en las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen condiciones económicas difíciles. Y de ahí, el cuarto punto de la respuesta es también preocuparse por el marco macroeconómico, la colaboración multilateral, es decir, el tema de la deuda, del espacio fiscal, de los impuestos, de cómo el gobierno financia servicios públicos, la salud, los programas sociales, cómo se considera la cooperación entre estados de la misma subregión o región, pero también a nivel internacional. ¿Cómo podemos salir de esta crisis sin dañar los sistemas sociales cuando pagamos altos intereses para deuda, etcétera, ¿no? También esto es una pregunta muy actual y muy importante. Y como último punto, el marco del secretario general y que nos guía como Naciones Unidas es la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Hay que fortalecer una respuesta social común. Hay que lograr que las comunidades mismas son capaces de mitigar algunos efectos socioeconómicos del COVID-19 y no solamente. Y eso depende en muchos grados de los gobiernos locales. Es decir, un país no solamente consiste de un gobierno nacional, consiste de gobiernos locales que tienen que ser igualmente fortalecidos para que puedan presentar soluciones y respuestas adaptadas al contexto específico de las comunidades que incluyen a las personas concretas, ¿no? A los jóvenes, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las personas con discapacidad, a pobres y ricos. Es decir, que la idea ahí es de tener un diferente concepto de convivencia, también reforzar el tema de seguridad, de gobernabilidad a nivel local, de respuesta, ¿no? Para la familia concreta. Entonces, esos 5 ejes son lo que el secretario general propuso a nivel global. Eso es una herramienta para nosotros porque hay recomendaciones por donde podemos trabajar y junto con el gobierno, junto con los demás actores en la sociedad, Naciones Unidas tienen una tarea de traducir esto en las prioridades de los países. Es decir, ninguna respuesta que nosotros damos en un país X va a ser la misma a otro país Y, ¿no? Es decir, la respuesta para El Salvador va a ser guiada por la respuesta que ustedes dan, que los actores sociales, especialmente el gobierno, da. Y por eso, ahí quiero terminar, es igual que hemos dicho al principio, si el país no tiene ese tipo de prioridades, Naciones Unidas pueden ayudar a definirlos, pero tienen que tenerlos para no estar en un vacío en que nosotros pensamos lo que son nuestras prioridades como Naciones Unidas. Necesitamos las prioridades del país. Y aquí estamos para los 2 días, para apoyar y definir esas prioridades y en segundo lugar para encontrar las respuestas. ¿Y qué significa para El Salvador reconstruir mejor bajo estos 5 pilares? Birgit,
¿En qué lugar quedan los objetivos de desarrollo sostenible después de esta pandemia? Sí, esa es una pregunta que me han hecho mucho y yo creo que es una pregunta importante, ¿no? Yo creo que hay que entender primeramente los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 de la que son parte los así llamados ODS, es la agenda común más importante de la comunidad internacional desde que existe, ¿no? Con una visión totalmente transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Es decir, plantea un cambio de paradigma de desarrollo. Y eso es decir, para explicarlo, ¿no? El desarrollo no se basa en el crecimiento solo, sino se basa también en otros parámetros, por ejemplo, el ambiental, el bienestar de las personas, el cumplimiento de sus derechos, la buena gobernabilidad, etcétera, ¿no? El desarrollo de nuestras ciudades. Es decir, hay muchos otros factores que únicamente el crecimiento. Entonces, el desarrollo sigue, después de la Agenda 2030, sigue un diferente esquema. Un esquema en que la comunidad internacional, y no las Naciones Unidas, sino todos los países miembros de las Naciones Unidas, han decidido que se priorizan 17 criterios del desarrollo, ¿no? Yo no los voy a nombrar ahora porque cada quien puede fácilmente encontrar qué son los 17 ODS, pero quiere decir, ¿no?, que tiene puntos como superación de la pobreza, del hambre, una mejor educación para los niños, el tema de la vivienda, de las ciudades, del medio ambiente, de la supervivencia de las diferentes especies y de la biodiversidad, del agua, de la institucionalidad, de la paz, de la cooperación internacional, la igualdad de los géneros. Es decir, que hay una agenda muy amplia. Entonces, esa agenda no depende mucho de lo que ocurre en cuanto a crisis, porque en principio de antemano está hecho para dirigirse hacia los problemas que tenemos. Y recuérdense que he dicho al principio, en esta crisis que sigue a la pandemia, lo que se ha producido no son nuevos problemas, es la exacerbación de los problemas que ya tuvimos. Entonces, la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, es incluso más válida ahora que antes. Y El Salvador siempre fue un actor muy ágil y muy comprometido con esa Agenda 2030. Es decir, desde el principio participó activamente en su construcción y apenas que salieron ya tenía propuesta de priorización de la Agenda 2030, lo incluyó en sus planes de desarrollo, y eso mismo esperamos que va a pasar en esta ocasión, ¿no? Mira, y qué interesante de saber cuáles eran los ODS que El Salvador priorizó, porque creo que cada quien va a coincidir que son como el puño al ojo las respuestas en la crisis. El primero que priorizaron fue poner fin a la pobreza. Tenemos un problema de pobreza después de la crisis o durante la crisis de la pandemia, obviamente. Poner fin al hambre. El otro ODS que priorizó. Exactamente lo que necesitamos también ahora. Garantizar una vida sana y promover el bienestar. Bueno, como dije, salud primero, ¿no? Es decir, la idea de construir un nuevo sistema de salud está recogido en los ODS. La educación inclusiva y equitativa, un cuarto ODS. Es un ODS sumamente importante en la crisis, ¿no? Lograr la igualdad de género, empoderar a las mujeres y las niñas,
no hay ninguna duda, si no contamos con la contribución de las mujeres en la pandemia, que tienen la mayor parte del cuidado, de los deberes de cuidado, que son los que contribuyen en la mayor parte del sector informal y que también en las familias juegan un papel clave para la educación, para mantener la familia caminando, ¿no? ¿Qué haríamos sin las mujeres? Y tenemos que luchar contra la violencia contra la mujer, ¿no? Vencer la cultura del patriarcismo y realmente tener un otro enfoque de cómo participan las mujeres en la sociedad. Y creo que ahí no hay duda que eso en la pandemia es importante. El sexto ODS que priorizó el país era garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. En esta crisis de la pandemia, súper importante. Y por fin tenemos que lograr un acuerdo nacional, llegar a una ley de agua que permita cubrir al menos las principales áreas urbanas, industriales, turísticas y agroindustriales para poder vivir una vida sana y de forma también, digamos, teniendo que en cuenta que estamos en el cambio climático y tenemos un problema de agua, ¿no? Correcto. El otro ODS que adelantó El Salvador es combatir el cambio climático y sus efectos, que no necesito explicar, promover la sociedad pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia, instituciones eficaces e inclusivas que rinden cuentas. Y ahí tenemos un ODS muy importante que permita organizar la sociedad para lograr los demás ODS, ¿no? Y para apoyar todo ese proceso, priorizó el 17, que es la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Entonces, El Salvador ha hecho un gran trabajo en priorizar ODS que, como dije, como el puño al ojo, están direccionando nuestra acción durante la pandemia después. Correcto. Bueno, en verdad, muchos retos por delante. Gracias por acompañarnos. Ella es Birgit Gerstenberg, coordinadora residente de la ONU en El Salvador. Muchas gracias por iniciar con nosotros estos podcasts, esta serie de podcasts que le van a ayudar mucho a las personas que realmente lo van a necesitar. Muchas gracias, Roberto. Eso fue un gran gusto también para mí. Recuerde, este es Estudio ONU, su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Recuerde, quédese en casa y no se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que nos comparta con todos sus amigos, porque esta comunicación a través de este podcast es muy importante para todos. Gracias y nos sintonizamos en el próximo episodio de Estudio ONU. Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador.